empresa con Rutaca Airlines, de la cual estamos sumamente orgullosos y felices de que vengan a Curazao. Queremos darle la bienvenida al señor Luis Silva, propietario de la línea aérea, al señor Luis Méndez, presidente de la aerolínea, al señor Edwin Núñez, vicepresidente ejecutivo de la empresa, al vicepresidente de operaciones, el señor Julio Salazar, al señor Helmut Gantay, director de ventas, al capitán y a toda la tripulación. Muchísimas gracias realmente por este vuelo natural. Auguramos a que realmente sea el inicio de una operación de muchísimos años fructífera. En nombre del Ministerio de Desarrollo, de nuestro ministro, el señor Juan, de nuestro director de la Oficina de Turismo Curazao, el señor Bucarita, de nuestras autoridades, tanto de la Oficina de Turismo como del Ministerio de Desarrollo, a nuestra cónsul de la República Bolivariana de Venezuela, la señora José, la vicecónsul, la señora Morales, y a todas las autoridades también del aeropuerto, así como el señor Blanchard. Muchísimas gracias por su presencia. No quiero tomar las palabras, sino realmente invitar primero a nuestro ministro, el señor Juan, que va a dar unas palabras, o quisiera realmente el señor Luis Méndez primero hablar un poco en nombre de la aerolínea y nos diga realmente sus planes, o qué es lo que piensa con nosotros en Curazao. ¿Quién viene? Excelente recibimiento que nos está dando esta bella isla, que siempre ha tenido un vínculo espectacular con nuestra querida Venezuela, y que tenemos la fe, la confianza de que vamos a desarrollarnos no solamente con una sola frecuencia, estamos haciendo ahorita, o dos frecuencias de jueves y viernes, sino que en un futuro muy cercano nos verán con más frecuencia por esta parte del mundo. Para nosotros, Rutaca, la familia Rutaca, tiene algo muy especial. Esta apertura, que es la primera ruta internacional, estamos iniciando después de un largo tiempo. La nueva Rutaca, un nuevo propietario, accionista, le están dando el impulso a esta empresa para que de forma organizada, con una buena planificación, vayamos andando de la mano con todas aquellas autoridades y países que, como en este caso ustedes, nos están dando la oportunidad de iniciar este espectacular vuelo. Muchas gracias por su atención y esperamos que para el próximo vuelo inaugural contemos no solamente con los 93 pasajeros que trajimos hoy, sino que ya hablamos pensado y vamos a venir con 120 pasajeros. Buen día. Querida cónsul de Venezuela, el señor Méndez, muchas gracias por esa palabra. Toda la tripulación, a Rutaca, muchas gracias por la confianza en Curazao, por ser la primera destinación internacional en de Venezuela. Estamos muy orgullosos y contentos de poder tenerlos aquí. 2 vuelos semanales, jueves y domingo. Y esperamos de verdad que eso sea un éxito para nosotros, para la isla de Curazao, que depende tanto del turismo y de nuestros vecinos, nuestros hermanos de Venezuela, que podemos ampliar dentro de muy corta temporada los vuelos de 2 a más veces a la semana. Los pasajeros me imagino que ya están en camino para el festival de esta noche, que no están aquí, pero de verdad creo que esta ruta Curazao Venezuela es una ruta que por años ha sido muy importante para nosotros. Había una temporada que era el Boutique del Caribe, y estamos trabajando muy fuerte, y también con el proyecto de San Mil, va a iniciar próximamente, va a ser la apertura próximamente. Creemos, estamos con la confianza que vamos a traer a más venezolanos para venir aquí, para hacer compras
en nuestra isla. Pero están aquí, entiendo que tienen que regresar dentro de poco, tienen que regresar en el vuelo a Caracas, así que no voy a hablar mucho, no voy a decir mucho, pero solo quiero decir en nombre del gobierno de Curazao, bienvenidos a la isla, estamos muy contentos de verlos aquí, espero que sea un éxito para ambos.